y a la siguiente característica del pastor que debe tener cada hermano también, que dice: no dado al vino. Voy a leer todo el texto: no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y el día de hoy, hermanos, hablaremos de no dado al vino. Si bien ya había hecho algunos comentarios y realmente este mensaje debería ser corto porque ya habíamos hablado de sobrio, y si ustedes recuerdan, cuando hablamos de sobrio también hablamos acerca de esto. Hablé de la convicción que yo tengo respecto a las bebidas alcohólicas, y mi convicción, si lo vuelvo a repetir y lo repito más adelante, es que no necesito yo beber absolutamente nada, ni vino, ni sidra, ni ningún tipo de bebida, y por lo tanto no lo hago, no lo haré. Espero nunca tener que hacerlo. Digo, si algún día Dios me llamara de misionero a Israel o a Argentina o España o a Italia, donde se come con vino y es la costumbre, tal vez pueda yo de todas maneras pedir un refresco, un agua de fruta. Me encantan las aguas de frutas naturales. Entonces creo que hay otras opciones y no tenemos que ir hasta el pozo para traer el agua. Vivimos tiempos diferentes, ¿no? Mi convicción, se las digo, no la impongo sobre nadie, es la convicción personal, y no la impongo precisamente porque yo sé que hay hermanos en también estos países que acabo de mencionar que no se embriagan, pero que es parte de su alimentación, una cosa que es importante. Sin embargo, hermanos, quisiera dar algún complemento y vamos a hablar un poquito primero de los términos bíblicos del Antiguo Testamento que se utilizan cuando se habla de vino. Voy a hablar de algunos términos del Antiguo Testamento, después vamos a ver algunos términos del Nuevo Testamento y después veremos algunas advertencias. Hay 4 palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento para referirse a vino. La palabra más común que encontramos en el Antiguo Testamento, hermanos, es la palabra yayin. Es la palabra que encontramos aproximadamente 141 veces en el Antiguo Testamento. No sabemos exactamente su etimología porque no es una palabra hebrea, pero el significado, hermanos, de esta palabra es jugo de fruta fermentada. Ese es el significado, jugo de fruta fermentada, que normalmente cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento van a ser uvas. Hoy en día yo sé, por ejemplo, que se hace también bebidas fermentadas, por ejemplo, de la piña, ¿no? El famoso tepache, creo que se le llama así, ¿no? Y tal vez hay otro tipo de bebidas, pero esta es la idea. Uno de los versículos donde nos habla de esto es cuando encontramos Génesis 9:21, hablando acerca de Noé, y bebió del vino. ¿Se acuerdan que él plantó una viña después de que estuvieron en el arca? Y cuando llegan a tierra seca, él adora a Dios, pero planta una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y después nosotros tenemos, este es Génesis 9:21, lo que sucedió más adelante y hasta la maldición de uno de sus hijos. Ahora, lo único que quiero que vean, hermanos, es que la connotación en varios pasajes cuando habla del vino es una connotación no muy positiva. No es como que la palabra de Dios nos esté animando a todo el tiempo a beber el jugo de la uva. Bueno, a mí me gusta el jugo nada más, es algo que sí me gusta mucho, el jugo de uva natural. Pero no es como que la Biblia anime a que estemos viviendo bebidas que están fermentadas. Esta es la palabra yayin encontrada aquí cuando habla acerca bebió del vino, de este jugo de fruta que estaba fermentado. La siguiente palabra que quiero que también ustedes vean es la palabra tirosh. Y es una palabra, hermanos, que significa vino nuevo. Ahora, por las condiciones climáticas de Medio Oriente, hermanos, la fermentación de las uvas, una vez que las uvas eran prensadas en el lagar,
y una vez que se obtenía el jugo, la fermentación, hermanos, comenzaba en un espacio de 6 horas. Es decir, no es que pasara un día o 2 días o pasara una semana, sino en espacio de 6 horas se empezaba ya a fermentar el jugo de la uva. Y en este proceso de fermentación, cuando el vino todavía está en el proceso de fermentación, todavía no está completamente fermentado, eso es lo que significa vino nuevo. Y este es el sentido de la palabra tirosh. Y nuevamente otra cita que encontramos en Oseas 4:11, cuando dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Y el vino y mosto son las palabras que se utilizan, y hermanos, es el vino que es nuevo, que tiene poco tiempo de haber sido extraído y que está todavía no fermentado, pero va en un proceso de fermentación que obviamente no se puede detener, ya no hay manera de poderlo detener. Nuevamente, la connotación, hermanos, no es una connotación positiva, ¿no? No es como diciendo, a ver, vamos a entrarle, ¿verdad? Y tráiganse las copas y vamos a brindar y vamos aquí, hermanos, a tener un brindis cristiano. No hay tal cosa. Realmente el pasaje nos dice fornicación, que no es algo positivo, es algo en contra de la palabra, vino y mosto, y luego dice que quitan el juicio. Y sabemos precisamente que es uno de los efectos que sucede cuando una persona está tomando vino. Pierde la razón, pierde el juicio, lamentablemente no está centrado, no puede pensar con claridad. Muy bien, una palabra más, hermanos, que es la palabra asís. Asís. Y esta sería traducida como vino dulce. Que nuevamente estamos hablando del vino en sus inicios. Es interesante que las palabras parece que no nos están hablando ninguna del vino cuando ya está hasta este punto, hermanos, cuando está ya, es un vino ya más fermentado, más fuerte, sino son palabras que se utilizan para hablar de vinos que están, vamos a decir, ligeros. De hecho, la idea de esta palabra, hermanos, es obviamente una bebida alcohólica, pero al hablar de vino dulce, estamos hablando también igual de un vino en sus inicios. Y dice el texto: despertad, borrachos, y llorad, Joel 1:5, despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino, este vino dulce, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Una palabra más tengo, que es la palabra secar. Y la palabra secar, hermanos, es una palabra que significa bebida fuerte. La raíz de la palabra se utiliza para hablar secar, con K, de alguien que está embriagado o de alguien que está borracho. Lo interesante, hermanos, al investigar esta palabra, la palabra secar, es esta última palabra que está aquí. Lo interesante al ver la palabra secar, hermanos, al investigar esta palabra, es que parece que se trata de una bebida que se le añade algo para hacerlo más embriagante. Es decir que aún en aquel tiempo, hermanos, aunque el vino se fermentaba naturalmente, había manera de ponerle algo para que todavía fuera más fuerte. Y ya estamos entonces hablando aquí de la famosa mixtura. ¿A qué me refiero? Cuando ya se mezclan bebidas para hacerlas más fuertes. Obviamente, hermanos, no soy un experto yo en bebidas, no soy alguien que haya bebido en mi vida, de hecho jamás en mi vida me he emborrachado, nunca he estado ebrio, nunca he tenido esto. No soy un experto
escuchado de términos, ¿no? Como las medias de seda, los conejos y el Bloody Mary y otros términos, el highball y todo eso. Pero obviamente no soy un experto ni soy un experto en mezclas de bebidas. Pero lo que sí puedo decirles, hermanos, es que se mezclan diferentes bebidas y se mezcla a veces jugo con una bebida, a veces algo dulce con algo que es muy fuerte, para provocar el efecto de la embriaguez y para que la persona se ponga todavía más borracho, ¿no? Y a veces cuando hacen estas mixturas, estas mezclas, lo que sucede es que el efecto es como un golpe, ¿no? Que la persona se emborracha, ¿no? Porque se tomó tantas cervezas y se tomó tantos whiskies o se tomó vodka, y entonces ya estamos hablando de alguien que está completamente perdido. Esta palabra secar entonces nos habla de esto. Desde el tiempo antiguo ya podemos nosotros ver que empiezan a haber estas mezclas buscando que la gente se emborrache más rápidamente. El texto de Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. El vino mezclado, la cuba, no sé, usted puede pensar en cualquier tal vez bebida que ha escuchado o que probablemente en el tiempo de que usted no era creyente tomaba. La mezcla de esto es la idea del pasaje. La bebida que has mezclado, la bebida que tiene diferentes componentes para embriagar más, es escarnecedor, la sidra alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Proverbios 21. Y sabemos las historias. Aquí en Aguascalientes hemos escuchado esas historias desgarradoras donde una familia va en su auto, van bien, vienen tal vez de una reunión familiar en la carretera y de repente alguien en sentido contrario les sale, los estampa y los mata. Hace unas semanas o probablemente unos meses recuerdo la historia de una jovencita, muy jovencita, una niña, que quedó inválida y quedó sola. En el accidente que provocó un hombre que estaba ebrio, mató a toda la familia excepto ella, y a ella la dejó inválida. Y la pregunta era: ¿quién iba a cuidar a esa niña? Inválida, sola, sus padres muertos, y el hombre borracho no le pasó absolutamente nada. Obviamente lo enjuiciaron y todo, pero estaba vivo, no le pasó nada. ¿Y cuántas historias, hermanos, hemos escuchado así? ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que hace eso? Y que a veces, aunque ellos causan el mal y se estrellan y matan y hacen todo tipo de cosas, gente que se cruza los altos, gente que se mete en sentido contrario, gente que va a exceso de velocidad, gente que se sale, que golpea árboles, no les pasa nada, pero a veces otras personas son las que mueren y son dañados. En cada uno de los textos que hemos visto esta mañana, hermanos, que nos hablan de estos tipos diferentes de vino, vemos que la Biblia no está diciendo: ¿sabes qué? Hazlo. ¿Sabes qué? Toma. ¿Sabes qué? Emborráchate. Contrario a lo que toda la gente dice y todos los pensamientos de que este mundo vino a tomar vino, y cuando hablan acerca del Señor Jesucristo, y hasta el Señor Jesucristo tomó vino, y cosas absurdas que la gente habla sin saber. Y lo que también quiero que ustedes vean es que las 3 palabras, de 4 palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento, 3 palabras, hermanos, nos hablan de un vino que es un vino que no está fermentado, sí, o está en proceso de fermentación, sí, tiene ciertos grados de alcohol, pero no está completamente fermentado, o no tiene los grados, hermanos, de la última palabra que vimos, que secar, y que tal vez es el equivalente a lo que hoy en día la gente toma. Porque la gente no toma vino fermentado naturalmente hoy en día. La gente toma brandy, toma whisky, toma tequila, ¿no? Hablemos de la bebida que hablan de los mexicanos. Soy mexicano y no tomo tequila, pero ¿cuánta gente bebe todo esto? Y lamentablemente, por beber todas estas cosas, causan tanto daño, tanto sufrimiento. Todos los textos nos advierten del peligro que hay en el vino. Ahora, déjeme hablar un poquito del proceso, y lo siento porque
tal vez no se va a alcanzar a ver, pero yo le leo aquí lo que dice: una prensa de vino en el antiguo Israel. Y le voy a leer lo que tengo aquí para que usted a lo mejor no lo alcanza a ver, pero dice: se construían de piedra, las uvas eran pisadas y luego atravesaba por un canal hacia una tina en la que se fermentaba, luego era recolectada en vasijas. Ajá. Entonces vean ustedes que tenemos aquí el lagar. El lagar es el lugar donde se pisaban con los pies descalzos, que todavía en algunos lugares en España creo que se hace, y creo que también en Querétaro hay algunos lugares o en algunas otras partes donde la gente puede tener ese tour de ir y ver los vinos y pisar las uvas. Entonces se pisaban y por un canal llegaban a una tina. Ajá. La levadura en la piel de las uvas comenzaba a fermentar el jugo, al cual se le llama mosto. Entonces, este jugo, hermanos, ¿cómo es que se fermentaba? La piel de las uvas servía para fermentarlo. Ajá. Dice aquí, para filtrar el jugo se usaban diversos materiales como espinas o fibras de plantas. No existían coladeras como hoy nosotros las conocemos, no existía esto. Entonces se utilizaban espinas o fibras, pero de todas maneras se alcanzaba a escapar cáscara. Nosotros le llamamos cáscara a la piel, y entonces esta empezaba a fermentar el jugo. La fermentación solo tomaba algunos días. Como les dije, en 6 horas ya empezaba a fermentarse, y obviamente esto terminaba muy pronto. La base de piedra caliza en Israel servían muy bien como prensa de vino, se cortaba fácilmente y retenía bien el líquido. Ajá, entonces para que veamos. Las vasijas eran taponeadas con arcilla sin cocer, o a veces se colocaba aceite de oliva encima para tapar la vasija, y aquí estamos viendo la vasija. Y por último vemos un odre. También se usaban odres para almacenar el vino en condiciones apropiadas, podía durar hasta un año. Y un odre es la piel del animal. Esto me recuerda hace muchos años, cuando en la casa de mi abuelo, cuando vivíamos allá, y llegaba el vendedor de pulque. Ajá, es otra de las bebidas que la gente hace aquí en México, es el pulque, y llegaba a venderle a mi abuelo, y me acuerdo mucho de que traía un cuero, y abría el cuero y de ahí le vaciaba en la garrafa que mi abuelo tenía para su pulque, y me llamaba mucho la atención porque yo decía, eso es como un cuero de animal. Pues es el cuero del animal cocido, y ahí servía, hermanos, para almacenar, lo cual se llama odre. Muy bien, ese era el proceso. Ahora, si usted ve este proceso, es un proceso natural, no se le ha agregado algo más, es algo que se da porque no hay refrigeración, porque no hay otra manera de conservarlo, y es así como se tiene este producto. A mí en lo personal me gusta más, o más bien a mí me gusta, no, lo demás no me gusta, pero a mí me gusta el jugo de uva, ese me encanta, pero no me gusta fermentado ni nada de eso. Sin embargo, hermanos, hoy en día sabemos que la gente no toma nada más el jugo fermentado naturalmente, ¿no? Se utilizan muchos procedimientos para hacer que aquello fermente más, para hacer que aquello todavía sea más embriagante. Muy bien, hablemos ahora, hermanos, de los términos bíblicos del Nuevo Testamento. El primer término que vamos a ver es el término más común en el Nuevo Testamento, y es la palabra oinos. La palabra oinos, hermanos, es una palabra, hermanos, en griego. Aquí lo tengo como normalmente lo hacemos. La palabra se traduce como vino, oinos. Aquí dice oinos en griego, aquí dice oinos en español. Pero es interesante
aunque podemos traducirlo como vino, hay otros escritores que le dan diferentes traducciones. Y vean esta traducción: jugo de uvas recién prensadas, posiblemente recién iniciado el proceso de fermentación. ¿Se acuerdan que veíamos el término yayin del Antiguo Testamento, que hablábamos de jugo de fruta fermentada y hablábamos del inicio de la fermentación en unas 6 horas? Bueno, ese es el equivalente de la palabra. Yayin y oinos serían palabras, hermanos, que son equivalentes. Entonces, estamos hablando prácticamente de un vino que no es un vino completamente fermentado. La tradición judía dice que cuando empezaban a aparecer las primeras burbujas, esto muestra que estaba fermentándose el vino. Y este vino era llamado vino nuevo o vino dulce. La primera fermentación completa del vino, hermanos, estaba en una semana. La segunda fermentación tomaba 40 días. Y en este momento se considera ya un vino añejo, un vino viejo. Normalmente la gente apreciaba más el vino que era nuevo. El Señor Jesucristo, cuando habla de que va a beber un vino nuevamente con sus discípulos, habla de un vino nuevo, que es más apreciable que un vino añejo. El vino que había estado ya fermentado por 40 días se ponía en odres o en barriles, y cuando ya estaba fermentado, después de un año, se le agregaba agua. Ya no lo tomaban ellos de una forma, digamos, natural o total, sino ahora se le mezclaba agua. Estamos hablando de los procesos del uso del vino y la fermentación de acuerdo a las costumbres bíblicas, hermanos, porque esto era lo que ellos tenían, la tecnología de ese momento. Solamente en los últimos 100 años, en ambientes esterilizados con aditivos químicos, el proceso de fermentación se ha podido detener. Pero en el mundo antiguo, hermanos, era un proceso completamente natural. Ahora, esta palabra, oinos, hermanos, es la palabra que está en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Y les voy a pedir que vayan a Juan capítulo 2, porque esta es la palabra que encontramos en este capítulo, es la palabra que vamos a encontrar repetidamente en el Nuevo Testamento. Y quisiera leer el pasaje. Dice así Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es decir, Jesús está diciendo: yo sé lo que voy a hacer, no tienes tú que decirme, de una forma respetuosa. De hecho, es algo que yo sé lo que yo voy a hacer. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El buen vino, hermanos, se consideraba el vino nuevo, no el vino añejado. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria,
y sus discípulos creyeron en él. Este, hermanos, es el primer milagro que el Señor Jesucristo hace. Ahora, algo que yo me he preguntado y en algún momento he predicado y he predicado inclusive de este pasaje, no lo voy a hacer esta mañana, pero nada más quiero enfocar algunas cosas muy sencillas. ¿Por qué Jesús eligió convertir el agua en vino? ¿Por qué no el primer milagro fue sanar al leproso? ¿Por qué no el primer milagro fue alimentar a los 5,000, a los 10,000? ¿Por qué no el primer milagro fue resucitar a Lázaro? En mi mente, en mi pensamiento, yo diría, esos milagros hubieran sido contundentes, poderosos. Y tal vez podríamos pensar, parece hasta como trivial, ¿no? O sea, convertir agua en vino. Y lamentablemente el énfasis de la gente, el énfasis que la gente pone es que Jesús convirtió agua en vino y él bebió vino. Ahora, si el texto, hermanos, no nos dice exactamente, la palabra que se utiliza es onios y es una palabra que es general. Algo que sabemos por la cultura es que el vino más apreciado era el vino nuevo. Eso es lo que puedo saber. ¿En qué punto el Señor convirtió este vino? Cuando vamos a decir, cuando era jugo de uva, cuando ya habían pasado 6 horas y empezaba la fermentación, cuando ya habían pasado 40 días, no lo podemos saber. ¿Me explico? No puedo yo decirles, es esto. Lo único que yo sé es que apreciaban el vino nuevo, por lo cual yo pensaría eso, pero no voy a imponer algo que yo no lo sé. Pero el punto aquí, hermanos, no es que el Señor haya convertido el agua en vino, sino ¿por qué ese fue el primer milagro que Él hizo? Y les voy a decir por qué, hermanos. Y creo que esta es la enseñanza del pasaje. Porque el Señor honra a la familia. Porque el Señor ama a la familia. Porque el Señor bendice a aquellos que se quieren casar y que en su boda invitan al Señor Jesucristo. Porque el Señor bendice a las familias que se forman y que el pilar de la familia es el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué hubiera sucedido si se hubiera terminado el vino y ya no hubiera nada? La gente hubiera hablado de esa familia, de esa pareja. Los hubieran criticado. Los hubieran maltratado. Como decimos ahora tan comúnmente, los hubieran buleado. Y el Señor Jesucristo no quería que eso pasara. ¿Sabe lo que me enseña el pasaje? El amor que el Señor tiene para la familia y lo importante que es para el Señor Jesucristo la familia. No me está enseñando que debamos de tomar. Quiero que entienda, y ya creo que ya lo expliqué demasiado, no tengo que ser redundante, pero quiero que entienda que en aquel tiempo en muchas ocasiones era más fácil conseguir el jugo de uva que agua. Quiero que entienda que cada familia tenía una viña, cada familia israelita tenía una viña y cada familia tenía una higuera. Eran dos frutas o dos árboles frutales o dos productos de la tierra, hermanos, que todos los judíos los tenían. Y era fácil conseguir. El pasaje nos está narrando algo que era común. No está diciendo es que fue algo extraordinario, que Jesús tomó vino en esa ocasión como algo extraordinario. Era algo común, toda la gente lo hacía, toda la gente comía con esto y era lo que bebía, era lo que tenía. Y no puedo yo transportar eso y ponerlo hoy en día a hacer lo mismo, porque hoy en día usted y yo tenemos muchísimas más oportunidades. Agua hay en todas partes. Usted puede ir a una tienda y comprarla. Y si quiere usted un jugo, también lo puede comprar en la tienda. Y si usted quiere tomar un refresco, también lo puede comprar en la tienda. Hay muchas opciones. Y si usted quiere agarrar agua y mezclar con jugo de limón y ponerle azúcar, hacerse una limonada, lo puede hacer. Pero lo que para mí es extraordinario es que el Señor no permite que una familia pase una afrenta. Cuando el Señor Jesucristo está ahí, Él te va a apoyar y te va a bendecir, aún en los momentos difíciles. Esa es la enseñanza principal. Dice el texto: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ya lo que quiero decirle también es que las mejores cosas nos las da el Señor. Las mejores cosas no son las que nosotros conseguimos
por nuestra cuenta, sino las que nos da el Señor. La segunda palabra que quiero que veamos es neos oinos. Y por supuesto usted lo puede saber, es equivalente a tirosh, y esta palabra significa vino nuevo. Vino nuevo. El jugo de uva fresco que no se ha fermentado por completo. Quiero que veamos también con esto que no existía una palabra para jugo de uva y otra para vino. Entonces cuando decimos, es que Jesús convirtió el agua, o sea, hay gente, ¿verdad?, que tiene este pensamiento, Jesús convirtió el agua en jugo de uva que no embriagaba. No lo sé, hermanos, puede ser, pero si lo convirtió en vino es la misma palabra, o sea, en griego no hay una palabra para jugo de uva, en español decimos jugo de uva y vino, son dos cosas diferentes en mi mente como mexicano, ¿sí o no? En griego no hay. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es el jugo de uva, pero que sencillamente el jugo de uva puede ser que todavía no se fermenta, o puede ser que está empezando a fermentar, o puede ser que ya tuvo una segunda fermentación, o puede ser que ya tiene un año y entonces ya no se toma así, sino se tiene que mezclar con agua, no con otra cosa embriagante, sino con agua, y es como lo toman. Sin embargo, hermanos, esta palabra nos habla de vino que no está fermentado. El Señor Jesucristo hace referencia en Lucas 5:38 cuando dice: mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, porque la fermentación, como sabemos, tiende a hacer que el líquido o el pan o lo que sea que se fermente se expanda. Y la última palabra que quiero que veamos, hermanos, también que nos habla de vino en el Nuevo Testamento, es la palabra gleuchos, que significa vino dulce. ¿Se acuerdan de la palabra asís? Vino en su primera etapa. Nuevamente quiero decirles que la palabra de Dios, cuando habla del vino, en la mayoría de las ocasiones está hablando de vino que es nuevo. Está hablando, no estoy diciendo con esto, no quiero decir es que nunca tomó Jesús un vino fermentado, los apóstoles, no. Pero el énfasis de la Biblia en general siempre es hablar de un vino que es un vino nuevo. Este pasaje, hermanos, lo encontramos en Hechos 2:13, cuando se burlan de los discípulos y dicen: mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Algo que también quiero decirles, porque tal vez haya quien diga: hermano, pero entonces si usted dice que este mosto es el vino que es nuevo, que se está fermentando, entonces como ahí se están burlando, como pensando que están borrachos. Claro, hermanos, porque el nivel de alcohol que tenían estas bebidas no es el de hoy. Hoy en día la gente que haya tomado tequila y toma vodka y los vemos, ¿no? Ahorita en la feria de San Marcos sí hemos visto videos yo he visto videos de alumnos o de exalumnos y todo esto, y veo que están hasta vaciándose las bebidas y están por acá y uno le echa al otro. Estamos hablando de que ellos toman tequila, toman vodka, toman de todo, ¿no? La gente que hoy toma de todo ha hecho una resistencia. Así que un vinito no le hace nada, le hace cosquillas, ¿no? Pues porque está acostumbrado a tomar, ¿qué? Algunos han llegado al alcohol del 96. Pero cuando estamos hablando de un tiempo, hermanos, donde esta gente no tenía esas bebidas mezcladas que hoy tenemos, pues un poquito de alcohol en el jugo de uva hacía que se embriagara, ¿no? O sea, usted va desarrollando una resistencia, y esto es lo que sabemos todos, ¿no? Aquel bebedor empedernido, ¿no?, que ya lleva años bebiendo, hermanos, pues bebe y bebe y bebe y bebe, y parece que nunca se emborracha, pero llega el momento en que sí sucede. Las palabras también que explicaba hace un rato, hermanos, el recipiente, lagar, donde se pisa la uva, también eran lugares donde se prensaba aceituna, esa es otra cosa que es importante, y se machaca también manzanas para obtener también el mosto o aceite o sidra. En todas las ocasiones se llama lagar, aunque son diferentes el de uvas
y el de aceitunas. Las aceitunas no se pisaban, eran con una piedra, pero es lagar también. Y mosto, el jugo que se exprime de la uva destinado a la elaboración de vino. Entonces, nada más para aclarar. Déjenme hablar acerca de los usos bíblicos del vino. ¿Para qué se utilizaba el vino? Bueno, el vino, hermanos, vemos dos usos. Primero, hermanos, vemos que se utilizó como ofrenda. En Éxodo 29:40, cuando dice: además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Si un hin equivale a 3.6 litros, ¿cuánto será 1/4 parte? 3.6. A ver, matemáticos. Como 900, como. Pues casi un litro, menos de un litro, ¿verdad? Era el equivalente a un hin. Y esto, hermanos, era lo que se daba en las ofrendas a Dios. Usted puede decir, bueno, ¿y por qué? Porque Dios, hermanos, pedía en el Antiguo Testamento, y creo que hoy también, que le diéramos de todo lo que Él nos da. Algo que quiero que usted esté muy consciente es que si el vino era el sustento, me refiero a la bebida, imagínense en estos días tan calurosos, me imagino que algunos no durmieron anoche, ¿no? Del calor tan terrible y sofocante que tuvimos. La noche de ayer, hermanos, se me hizo una noche especial de todas las que hemos vivido, del calor tan intenso que había. Y en ese momento, imagínese usted que en la noche se levanta con la garganta seca, con el calor, y se va al refrigerador, y imagínese un juguito ahí, ¿no? Y lo saca, ¡ay! Refresca, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Si Dios nos da algo para sustentarnos, eso que nos da para sustentar, de eso debemos de darle a Él. Absolutamente de todo lo que Él provee. Y entonces esta era una evidencia. El agua, hermanos, yo voy a hablar ahora de agua porque estoy hablando de lo que ellos bebían en este tiempo, pero ahora tengo que pensar en una aplicación para estos días. Es vital. Y hermanos, la compramos, ¿no es cierto? El agua no es gratis, aunque debería ser gratuita, no es gratis. La pagamos en la casa para regar, para limpiar, para lavar, para todo lo que usamos en la casa, y aparte compramos garrafones o tenemos un sistema que pagamos para tener agua que está purificada, y pagamos por eso. Y sabe que Dios nos provee para ello, y absolutamente de todo lo que Dios nos da y de toda la manera como Dios nos sustenta, nosotros tenemos que ofrecerle a Dios. Esta es la razón entonces de que fuera así. Todo realmente es de Dios. El segundo uso, hermanos, obviamente es obvio el uso para beber, pero también como medicamento. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas de agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Había un dicho antiguo que tenían los rabinos que decía así: el vino es el mejor de todas las medicinas. Donde no está el vino, entonces se necesitan drogas. Y a lo mejor va a haber gente, ¿verdad?, que va a tomar esta parte del mensaje y va a decir: esto fue lo más importante que dijo el pastor. Pero quiero que usted entienda que lo que usted hoy bebe no se compara en nada con lo que la Biblia nos está hablando. No se comparan absolutamente nada. Se sabía o se utilizaba por sus propiedades, porque ayudaba a la digestión, por muchas otras cosas. Pero hoy en día también, hermano, quiero decirle que es mucho más fácil comprar una aspirina, tener Pepto-Bismol, un sal de uvas,
que cualquiera de estas cosas. ¿Mandé? Y eso está más barato. Y por último, hermanos, advertencias contra el vino. La humanidad, hermanos, ha abusado completamente de todos los regalos de Dios. ¿No es tan triste, hermanos, que Dios nos bendice? ¿Y qué hacemos con las bendiciones de Dios? Las abusamos, ¿no? La gente las desperdicia, la gente no las valora, hace lo que quiere. Y pienso yo, en lo particular a mí me gusta el jugo de uva, aunque realmente no lo tomamos muy seguido porque es bastante caro el jugo que uno considera que sí sea verdadero jugo, ¿no? Porque hay tanta cosa que no es jugo y que ya sabemos que es puro químico. Pero bueno, ¿qué nos dice la Biblia en Proverbios 23 del 29 al 35? ¿Para quién será el ay? ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, me duele la cabeza! ¡Ay, mi estómago! ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? No sabemos de borrachos que se caen, se golpean, les pegan, se pelean. ¿Para quién lo amoratado de los ojos de mapache, ¿no? Todos amoratados. ¿Para quién? Versículo 30. Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mixtura. ¿Se acuerda de esta palabrita? Esta mezcla. ¿Se acuerda de la palabra sacar? Esta mezcla de cosas para embriagarse. Para los que van buscando esta. No mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Qué bonito color, ¿verdad? Y hasta los que lo anuncian, ¿verdad? Mueven las copas y las huelen, y el aroma y el bouquet, quién sabe qué tanto hablan. Versículo 32, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Estaba leyendo, de hecho creo que estaba viendo un documental donde hablaban unos médicos de la relación de tomar alcohol, de tomar vino con cáncer. Nadie jamás lo hubiera pensado, pero sabe que la gente que toma tiene una propensión también a enfermar de cáncer. Y hay tantas otras cosas que realmente puede tener el vino. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y aquí me hace pensar en el famoso delirium tremens, ¿no? Que es cuando la persona ya está bien alcoholizada, cuando ya la persona está enferma, a lo mejor ya tiene una cirrosis y empieza a ver cosas. Y me acuerdo de un pariente que veía elefantes y veía no sé qué cosas, veía unos monos que lo seguían y decía que le daba miedo. Me acuerdo hace años de una película donde una persona así ve arañas y empieza a ver que todo está lleno de arañas. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Y vean lo terrible al final del versículo 35. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y una de las cosas más terribles es que se convierte en una adicción de la cual la persona no puede escapar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Cuidado, no andes por ese camino. Nuestro pasaje, hermanos, no dado al vino. Me paroinos, no dado al vino. Podemos traducir no borracho, no entregado a la embriaguez, no alguien asociado con el vino, porque aquella persona que toma vino se emborracha, se vuelve pendenciera, se vuelve insolente, se vuelve prepotente. No,
no te asocies con ello. Ten cuidado, hermano. Especialmente hablando a los pastores, no dado al vino. Efesios capítulo 5, versículo 18, hermanos, ¿cómo nos dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución, hermanos, que tenemos en el texto, significa libertinaje, significa desenfreno, significa desvarío, significa exceso. En el vino, hermanos, la gente que toma vino va a actuar en excesos, va a actuar con libertinaje, con desenfreno, se va a desnudar, va a romper cosas, va a hablarle de amores a una persona que ni conoce, o a lo mejor una parienta que esté en la reunión que están ahí teniendo, y van a hacer todo tipo de cosas. No os embriaguéis. El vino los va a controlar, dice. Antes bien que sean controlados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No por el alcohol, sino que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Y un texto más, hermanos. Primero a los Corintios 8, del 8 al 13. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esa manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo está hablando de una costumbre de su tiempo. Había templos que sacrificaban animales a sus dioses. Los judíos que sacrificaban animales, hermanos, sabemos que el animal era quemado, y entonces no quedaba nada más que la carne que se le daba a los sacerdotes, de la cual comían. Pero en los templos paganos esa carne no se usaba, no se quemaba. Entonces, ¿saben qué hacía? El templo pagano era templo y era también carnicería. Y obviamente la carne que vendían ahí era más barata. ¿Por qué? Porque salían animales continuamente que estaban sacrificando y que nadie se comía, y que tampoco eran quemados. Entonces yo, como cristiano en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, tenía la doble opción de poder ir al mercado a comprar la carne, o de poder ir al templo pagano a comprar la carne. Pensando en mi economía, ¿verdad? Y a lo mejor algunos que somos, ¿cómo decimos? Medio, diría, pues soy cristiano, pero pues mejor voy a comprar ahí a la carne dedicada a Baal, de donde viene precisamente la palabra carnaval, ¿no? Que es carne para Baal. Piensa en eso. Pero ¿qué dice Pablo? Oye, hermano, tú por ahorrarte unos pesos vas a dañar al hermano nuevo. Porque tú, cuando el hermano nuevo te vea salir del templo pagano, ¿qué cree que va a pensar el hermano nuevo? Pues es lo mismo. Este hermano lo veo allá en la iglesia con el pastor Alejandro, y luego lo veo acá. Pues entonces es lo mismo. Hay que agarrar parejo, como decía mi abuelo, ¿no? No importa. Y entonces dañas al hermano, su débil conciencia. ¿Y qué dice Pablo? Si eso es ocasión de caer, no voy a comer carne jamás. O sea, si mi problema, fíjense la solución de Pablo. Pablo está entendiendo aún al hermano que su economía está apretada. Entonces dice Pablo, bueno, si tu economía está apretada, pues entonces, ¿qué decisión te puedes tomar? Hermanos, que si compro la carne en la carnicería sale muy cara, mejor voy al templo de Baal. Pablo dice, pues ¿sabes qué? Si es muy cara, pues no comas entonces carne. Y ya, come otra cosa. Éntrale a la soya, éntrale al atún, éntrale a algo diferente. Si esto es un problema, ¿sabes qué? No tienes por qué comer eso, y no tienes por qué dañar la mente del hermano. De tal manera, hermanos, que Él nos da una guía basada en amor, en respeto para los hermanos en Cristo, donde por un lado yo no me atribuyo libertades personales de hacer lo que me plazca, porque el pensamiento de la gente hoy en día dice, pues, ¿y a mí qué, no? Si esto le afecta, pues que se ofenda, o sea, ¿yo qué?
yo que tengo que estar dando cuentas. No, dice la Biblia, tú tienes que tener conciencia de que la gente te está mirando en todo lo que haces. Hermanos, de la manera como tratan a sus esposas, hablando del 10 de mayo, en la manera como tratan a sus hijos, en la forma como ustedes son, están dando un mensaje a la gente. Y hermanos, no podemos decir, pues, ¿qué? ¿A ellos qué es mi vida? ¿Y hago mi vida? No, hermano, no puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Mi vida es de Dios y yo debo de ser luz para la gente. Pero por otro lado también, hermanos, no debo de criticar. ¿Y por qué lo digo? Porque nuevamente tengo que pensar en el tiempo en el que nosotros vivimos, que hay gente en Israel, hay gente en Argentina, hay gente en España, que es parte de la costumbre comer o tomar vino. Y que no se embriagan, pero que es como ellos comen, que es lo que ellos toman. Y tampoco voy a llegar yo, ¿verdad? Si yo voy a España, ese pastor, ¿cómo es posible, hermano? Llegar a la mesa y tirarle, ¿verdad?, el vaso y decirle, hermano, arrepiéntase de su pecado. No, hermanos. La palabra de Dios nos da un balance para que nosotros, hermanos, por un lado seamos prudentes de no darnos libertades, pero por otro lado también seamos sabios de no criticar y de atacar. En otras culturas donde la gente lo hace así. Y por último, termino con mi convicción personal. Yo no necesito beber vino, hermanos. No bebemos Irma y yo nada, ¿verdad? Sé que hay vino tinto y hay vino blanco y no sé, hay otros vinos, obviamente pues sabemos que existen. No los tomamos, no acostumbramos, hermanos, brindar ni nada de esto. Y creo que para mí y para mi esposa, la abstinencia total nos va bien, ¿no, Irma? Nos va bien. No necesitamos, hermanos. Pienso también que no dado al vino, hermanos, significa que nosotros como pastores o como hijos de Dios no debemos ser fabricantes de vino. Ajá. Saben que hoy en día hay mucha gente que se ponen a hacer que la cerveza, ¿cómo le llaman? Artesanal. Y compran sus equipos y cerveza artesanal y todo esto. Creo que nosotros no tenemos por qué hacerlo. Hay otras formas. Y por otra manera, creo que nosotros no tenemos que andar buscando cantinas o lugares y lugares donde hay vino. De hecho, creo que sería bueno, hay lugares donde uno va a comer y a lo mejor ahí tienen vinos y muchas cosas, pues a lo mejor no va a ser uno de mis lugares predilectos para ir y a lo mejor lo voy a evitar, ¿no? Y también no voy a motivar a nadie de ninguna manera a que beba. Al contrario, les voy a decir que no lo hagan. Y creo que de esta manera, hermanos, balanceamos una enseñanza que está en la Biblia. Esa es mi convicción. No le estoy imponiendo a nadie, pero sí quiero decirle y quiero advertirle: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Oremos.